Jueves 30 de octubre, penúltimo día, hermanos, de este mes de octubre, y es como siempre, pues una bendición, un privilegio el poder saludarle y compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 13, versículos del 31 al 35. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron: «Vete de aquí, porque Herodes quiere matarte». Él les contestó: «Vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana, y que al tercer día terminaré mi obra. Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana tengo que seguir mi camino, porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas? Pero tú no has querido. Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor». Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Retomamos, hermanos, la lectura del Evangelio de San Lucas ya en el capítulo 13. Digo esto porque recordará usted que el día de ayer, pues, leíamos el capítulo 6, dado pues que celebrábamos la festividad de los apóstoles Simón y Judas. Hoy volvemos a ese orden de lecturas que hemos traído, y hoy se nos presenta un relato muy interesante que prácticamente podríamos nosotros dividirlo en dos partes. La primera parte es donde a Jesús le dan una noticia, y es que le anuncian que Herodes quiere matarle. Pero la segunda parte es donde el Señor Jesús pues se lamenta por la ciudad de Jerusalén. Así tenemos entonces, recordemos que el Señor Jesús pues va de camino a Jerusalén, ¿verdad? Él va en ese camino que vamos a ver pues allá por el capítulo 19 que él va a llegar, pero se nos dice entonces que mientras el Señor va de camino, unos fariseos se le acercaron y le dijeron: «Vete de aquí, porque Herodes quiere matarte». Recordemos que Herodes gobernaba en Galilea y en Perea. Es probablemente entonces que el Señor Jesús estuviera en cualquiera de esos lugares, porque él, pues, insisto, va camino a Jerusalén. Y no se nos dice cuál era el propósito de estos fariseos al darle esa noticia. Podría ser tal vez advertirle de los planes de Herodes, o también a lo mejor pues buscaban asustarlo. El caso es que al Señor Jesús pues no lo asustaban con esas noticias. Y veamos cómo la respuesta que el Señor dio fue obviamente una respuesta bastante fuerte. Cuando dijo: «Vayan a decirle a ese zorro que seguiré haciendo curaciones hoy y mañana, y que al tercer día terminaré mi obra». Hermanos, con esto el Señor estaba declarando que había un plan predeterminado que se estaba llevando a cabo y que nada iba a detener el cumplimiento de ese plan. Pero veamos cómo en ese plan, dice el Señor: seguiré haciendo curaciones, seguiré haciendo sanaciones, dice otra versión. Y es que en realidad el Señor vino pues para ayudar, ¿verdad? Para sanar, para salvar a todo aquel que, como él mismo dijo, estaba agobiado y cansado.
Y aun cuando aquellas obras o aquellos milagros que Jesús estaba haciendo le podían traer consecuencias como este, que ahora pues Herodes quiere capturarlo, ¿verdad? O de repente pues la persecución que van a desatar los escribas y los fariseos contra él. El Señor sabía de la necesidad y por eso sigue haciendo esas obras. O sea, el hecho de que le anuncien o que le digan que Herodes quiere matarlo, pues no detiene, ¿verdad?, esa obra. ¿Por qué? Porque aquella era la obra de Dios. Pero notemos que aquí hay también una frase, obviamente, más profunda, porque dijo el Señor: y al tercer día terminaré mi obra. Cuando aquí está diciendo al tercer día terminaré mi obra, no significa necesariamente que eran 3 días los que le faltaban o quedaban en su ministerio. Porque no, ¿verdad? Recordemos que acá pues el Señor va de camino a Jerusalén. Y aunque ya pues no falta mucho tiempo para que llegue, pero no faltan 3 días. Pero entonces, ¿a qué se refería el Señor cuando dijo: y al tercer día terminaré mi obra? Recordemos qué era la obra del Señor. La obra del Señor, hermanos, era lo que nosotros llamamos el plan de salvación de Dios. Y ese plan de salvación, que fue una obra del Padre al ver que el hombre cayó en pecado. Ese plan de salvación no inició con el nacimiento de Jesús, no. Inició muchísimo más atrás. Y si vamos nosotros a la Biblia, nos damos cuenta que inició allá, inició obviamente en la eternidad, porque fue en la eternidad donde Dios decide crear al hombre, y es ahí donde se crea el plan de Dios, el plan de salvación de Dios. Pero lo vemos reflejado en la Biblia ya en el capítulo 3 del libro del Génesis, cuando en el versículo 15 Dios está hablando con la serpiente, ¿verdad? Obviamente ya ha confrontado al hombre porque cayó en pecado. El hombre pues no reconoce su error, sino que le echa la culpa a la mujer. Cuando le preguntó a la mujer pues no reconoció su error, sino que le echó la culpa a la serpiente. Claro, a la serpiente no le iba a preguntar el Señor por qué lo había hecho, si de lo suyo es que él daba. O sea, la serpiente, el diablo, esa es su labor, ¿verdad? Matar, robar y destruir. Pero entonces a la serpiente Dios le dijo: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le morderás el talón, mas ella te aplastará la cabeza. Ahí Dios ya estaba diciendo que había un plan en el cual al final el diablo iba a morder el talón, pero a él le iban a aplastar la cabeza. Por supuesto, ahí comenzó ya a ejecutarse ese plan. Y podríamos hablar, hermanos, muchísimo sobre cómo ese plan se vino cumpliendo a través de los patriarcas, a través de los profetas, a través de la ley, a través de Israel. Y finalmente se llega el momento cuando Dios Hijo se encarna en el vientre virginal de María Santísima. Pero ahí es donde ya el plan ahora se está ejecutando en la fase final. Llegado a los 30 años, el Señor Jesús comienza su misión. Una misión, hermanos, que verdaderamente no iba a ser fácil. Y que consistiría en pagar el precio por la muerte, con la muerte. Pagar el precio del pecado. Pero ¿quién había pecado? Bueno, recordemos que quien pecó fue Adán y Eva.
Pero desde Adán y Eva, todos los seres humanos entonces hemos pecado. Entonces, si todos hemos pecado, ¿quién podía entonces estar libre de pecado? Por esa razón es que fue necesaria verdaderamente la encarnación. Bueno, primero el anunciamiento, ¿verdad? La anunciación. Cuando el ángel le anuncia a María que por obra del Espíritu Santo ella va a concebir un hijo. O sea, ahí es donde se da la encarnación. Pero vea, ahí es donde el Padre está cumpliendo ya ese plan. Y Jesús, llegado el momento, murió en una cruz. Pero su muerte, obviamente, fue el triunfo sobre el enemigo. Pero ahí faltaba algo. Y es que el Señor no nos venía simplemente a morir, sino o a enseñar a morir, sino que venía a darnos vida. ¿Y cómo nos dio vida? Bueno, cuando al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Esto se dio al tercer día de haber muerto. Es por eso entonces que el Señor Jesús dijo que al tercer día iba a terminar su obra. Y efectivamente, aquella obra de redención se culminó aquel domingo de resurrección, hermanos, cuando el Señor Jesús, abriendo o rompiendo las cadenas de la muerte, se levantó victorioso para, obviamente, darnos vida y vida en abundancia. A eso es lo que el Señor se refiere cuando dijo: al tercer día terminaré mi obra. Ahora, es ahí entonces donde el Señor reconoce, ¿verdad?, que iba a haber el éxito, pero mientras llegaba ese tercer día, dice el Señor: sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana tengo que seguir mi camino, porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Oiga, o sea, el Señor está diciendo: miren, al tercer día voy a terminar mi obra, pero yo debo de morir, debo de ir a Jerusalén para morir. Fíjese que esto nos demuestra que aun cuando el Señor va a Jerusalén y Él va a ser capturado y Él va a ser crucificado, Él seguía teniendo el control de lo que estaba pasando, fíjese. Eso es hermoso, porque lo que iba a pasar no era por simplemente el fanatismo de los fariseos o la ignorancia del pueblo, no. El Señor tenía el control de aquellos acontecimientos. Pero ahora que ya el Señor entonces ha declarado que habrá un tercer día donde va a resucitar, aquí es donde ahora viene y llora por Jerusalén. Y llora, hermanos, por ese pueblo que Dios lo eligió. Dios desde allá, desde el Génesis podemos ver cuando le dijo a Abraham que fuera a ofrecerle a su hijo Isaac, y le dijo: ve y me ofreces a tu hijo. Lo interesante es que ese lugar donde Abraham fue y ofreció a Isaac, hermanos, ese lugar es el mismo donde el Señor va a morir aproximadamente 2000 años después, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que hoy el Señor está haciendo lástima de esta ciudad. Y mire que le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollitos bajo sus alas, pero no has querido?
Hermanos, ¿cuántas veces Dios les envió profetas? Les envió palabra, les exhortó para que se arrepintieran. ¿Y qué hicieron los habitantes de Jerusalén? Mejor expulsaron a los grandes hombres de Dios, mataron a los grandes hombres de Dios. Y por eso es que el Señor le dice, pero no has querido. O sea, Dios hizo todo lo posible. Dios les dio la oportunidad, pero ellos no quisieron, fíjese. Y por eso les va a dar una profecía que la va a ampliar en el capítulo 19 y que la vamos a ver dentro de unas 3 semanas más aproximadamente. Hoy les dice, así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Veamos cómo el Señor les está diciendo, esta ciudad que es su casa va a quedar abandonada. Pero eso, hermanos, era una profecía. Y esa profecía, fíjese, se cumplió en el año 70 ya de nuestra era, cuando, de acuerdo a la historia, en el año 66 se inició una guerra en persecución a los cristianos. Nerón le dio fuego a la ciudad de Jerusalén y culpó a los cristianos. Entonces todo Israel se volcó contra el cristianismo y se armó una guerra, la cual pues permitió que Jerusalén, estuviera sitiada, que terminó en el año 72 con el último bastión del imperio de los judíos, que fue la Torre Antonia. Pero vea, se sabe que en el año 70 el general Tito invade Jerusalén y comienzan a destruir toda la ciudad. De hecho, destruyen el templo. Y es ahí donde tienen los judíos que emigrar. Y comienza, hermanos, el exilio más grande de Israel, que fue desde el año 70. Y por esa razón es que usted sabe, en todo el mundo hay judíos o hubo judíos. En nuestro país, El Salvador, hay muchas familias provenientes de Israel. Pero ¿por qué se dio? Por esta profecía que el Señor ahora está diciendo, tu casa quedará abandonada. Fueron 1800 años que pasaron, obviamente, abandonados esa ciudad. Hasta el siglo pasado, exactamente un 14 de mayo de 1948, la ONU declaró Estado independiente a la nación de Israel. Entonces, ¿pero por qué se dio todo eso? Porque Israel no quiso ver verdaderamente la oportunidad que Dios le dio. Ahora, yo quiero terminar, hermanos, este audio y lo quiero hacer recordándole a usted, hermano, Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Hoy Dios está hablándonos y nos está diciendo, hijo lindo, ponga su nombre, hijo lindo, cuántas veces he querido bendecirte, cuántas veces he querido cubrirte como una gallina cubre a sus polluelos, pero no has querido. Y por eso dice el Señor, pero vendrán días duros. Lamentablemente el ser humano, hasta que está viviendo días duros, ahí comienza a decir, Dios mío, ¿qué es esto? Pero mientras el ser humano anda en su pecado, no quiere escuchar, ¿verdad? Hoy yo le animo, le exhorto, para que podamos reconocer, hermanos, si no queremos que las consecuencias sean duras, busquemos de Dios, busquemos del Señor, arrepiéntase de su pecado, busque el perdón de Dios, para que esa consecuencia no llegue, y si llega, hermano, que no sea tan fuerte. Israel tuvo que pagar el precio y lo pagó carísimo. Quiera Dios que nosotros
verdaderamente aprendamos, ¿verdad? Seamos dóciles a la palabra, que reconozcamos nuestros errores, que nos arrepintamos y que pidiendo la misericordia de Dios podamos verdaderamente buscar su presencia para que el Señor en su misericordia perdone nuestras culpas y nos libre de todo mal. Por eso, hermanos, en este hermoso día, que sea Dios bendiciendo nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.